Entonces empezamos con el tema de lodos activados. Una introducción. Estas son las diapositivas que ustedes tienen en su Classroom. Si buscan lodos activados. Y incluso acá tienen alguna anotación del presente capítulo. Ok. Entonces vamos a empezar con esto. Ya. Introducción. Aquí nos dice básicamente que hay gran cantidad de contaminantes que se desechan en el agua. Y que este es uno de los tratamientos secundarios que ofrece una mayor ventaja en lo que se refiere a aprovechamiento de espacio, ya que para este tratamiento nosotros usamos lo que es el oxígeno, es decir, le brindamos oxígeno, por ende se acelera el proceso de vida de los microorganismos. Y es por esto que no necesitamos grandes dimensiones como para las lagunas de estabilización. Por eso acá dice, el empleo de lodos activados ofrece una alternativa para el tratamiento de aguas residuales, ya que poseen una gran variedad de microorganismos capaces de remover materia orgánica presente en el agua. Entonces pasamos a la otra diapositiva. Aguas residuales. Se denomina aguas servidas aquellas que resultan del uso doméstico o industrial del agua. Se les llama también aguas residuales, aguas negras o aguas cloacales. Constituyen un residuo, algo que no sirve para el uso diario. Son negras por el color que habitualmente tienen. Entonces pasamos a la siguiente. Acá igual les vuelvo a explicar lo que es la demanda bioquímica de oxígeno. Para complementar esta acá, voy a abrir un PDF más. Me está faltando uno. Si han buscado conceptos, este libro de Lozano Rivas les puede ayudar en lo que es los conceptos. Es un libro colombiano. Y acá dice origen de las aguas residuales y va dando el concepto de cada una. Agua residual doméstica, se lo denomina como área de, y se refiere a los residuos líquidos de viviendas, zonas residenciales, establecimientos comerciales o institucionales. Estas además se pueden subdividir en aguas negras, que transportan heces y orina provenientes del inodoro, y las aguas grises, aguas jabonosas que pueden contener grasas también provenientes de la ducha, tina, lavamanos, lavaplatos, lavadero y lavadora. Luego acá tenemos otras definiciones, ¿no? Como agua residual municipal urbana y el agua residual industrial. Actualmente solo estamos trabajando con el agua residual doméstica. Por eso es que nuestra variación de caudales igual se centra en el caudal doméstico, ¿no? Al que lo multiplicamos por dos coeficientes, K1 y K2, para obtener el caudal máximo horario, y simplemente por K1 para obtener el caudal máximo diario. Con los activados vamos a trabajar con el caudal máximo diario. Entonces ya tienen presentes estos conceptos, bajamos a los siguientes. Acá, igual, al igual que el ingeniero les explicó en las primeras clases, ¿a qué se refiere con materia orgánica, no? Al de BO, de QO, y a lo formado por el carbono, nitrógeno, etcétera, que llegarían a ser los nutrientes, ¿no? Aparte de los microorganismos.
Entonces acá igual pueden buscar y van viendo el tipo de descomposición del nitrógeno y el carbono, ¿no? Cómo van pasando sus ciclos. Esto igual lo vemos en química del agua. Entonces pasamos a lo que nos concierne para nosotros. Entonces, oxígeno disuelto es un parámetro fundamental en los ecosistemas acuáticos. Y acá nos dice, su valor debería estar por encima de los 4 miligramos litros para asegurar la sobrevivencia de la mayor parte de los organismos superiores. Okay. El oxígeno disuelto es, también forma parte de los indicadores de nuestra materia orgánica. No se olviden. Acá, para el correcto funcionamiento de los tratamientos aerobios de las aguas residuales, es necesario asegurar una concentración mínima de 1 miligramo litro. Okay. Luego, la demanda bioquímica de oxígeno. Es una medida indirecta de la cantidad de materia orgánica contenida en nuestra muestra de agua. Entonces es otro indicador, ¿no? De cuánta materia orgánica nosotros tenemos. Ok, para obtener este DBO, lo que se hace es, en laboratorio, se determina el consumo de oxígeno que los microorganismos, acá, determinada por el consumo de oxígeno que hacen los microorganismos para degradar los compuestos biodegradables. Entonces, esta es la definición de DBO. Se evalúa analíticamente incubando una muestra con microorganismos por 5 días a 20 grados centígrados, tiempo después del cual se lee la concentración final de oxígeno y se compara con la inicial. Esta prueba es conocida como DBO5 o DBO estándar. ¿A qué se refiere? Acá. Un error aceptable en la prueba de la DBO se estima que puede oscilar cerca del 25% y podría alcanzar hasta un 35%. Es considerable la discrepancia que se pone de la, etc. Ok, pero acá se hace en laboratorio, se determina cuánto es el consumo de oxígeno que hacen nuestros microorganismos para degradar los compuestos biodegradables. Usualmente se lo hace por 5 días a 20 grados centígrados. La temperatura también tiene que ser normalizada para todos estos ensayos. Eso es conocido como DBO5 o DBO estándar. Eventualmente también se hacen pruebas a 7 días de DBO7 y la DBO última es la que se realiza a los 20 días. Ok, se puede estimar la DBO última con la DBO5. Con la DBO que se saca a los 5 días, pueden estimar la DBO última a los 20 días, ¿no? Entonces la relación es esta. DBO5 es igual a 0,75 DBO última. Y esta es la curva, cómo va cambiando. La DBO5 a 10 días, a 15 y a 20 días. Es casi una curva parabólica que va subiendo, ¿no? Y esto es igual lo que quería que entiendan para igual hacer el ejemplo completo de los activados. Pero entonces seguiremos con nuestra presentación, ya que tienen los conceptos claros. Igual los pueden buscar nuevamente. Se los he subido este libro. Si no están libros de consulta, creo que se los subí en el de rejillas, en su práctica de rejillas, en la práctica de usería. Y si no, avísenme. Entonces es eso. Esa es la DBO. Acá nos repite. Esta se define como la concentración de oxígeno disuelto consumido por los microorganismos presentes en el agua o añadidos a ella para efectuar la medición en la oxidación de toda la materia orgánica presente en la muestra de agua. Su valor debe ser inferior a 8 miligramos litro para ser considerada como potable. Generalmente, en las aguas de origen doméstico, este valor fluctúa entre los 200
a 300 miligramos litro. ¿Ok? Nosotros estamos hablando de aguas residuales domésticas. No estamos hablando de aguas residuales industriales, por ejemplo, que se define como ARI. Nosotros simplemente estamos trabajando acá con las aguas residuales domésticas, aguas negras y aguas grises. No nos estamos metiendo a esta área y tampoco a... Listo. Y estos son los parámetros que tenemos para considerar la DPU. Ahora, acá recapitulando lo que ya hemos avanzado, el tratamiento preliminar está destinado a la eliminación de residuos fácilmente separables, como hemos visto con rejillas, que básicamente separábamos los residuos sólidos, ¿no? Vamos a decir como bolsas, botellas PET, etcétera, todo lo que llegaba a la planta, ¿no? Nosotros eh, lo separábamos con las rejillas y posteriormente procedíamos a la limpieza. Luego, el tratamiento primario que comprende procesos de sedimentación y tamizado, ¿no? Tamizado con las rejillas y sedimentación con nuestro desarenador, ¿no? Donde quedan todas las arenas retenidas. Y se lo pasan diámetros inferiores a los de la arena. Luego, el tratamiento secundario comprende procesos biológicos, aerobios y anaerobios, y físico-químicos, como la floculación. La floculación, lo que les explicaba, ¿no? Pero ahora les voy a dar otro ejemplo. Denme un segundo. Ok, ahora les doy un ejemplo de floculación. Voy a traer pendrive donde está la información. Pero a ver, acá podemos ver un ejemplo interesante de internet. El propósito de la floculación. Mediante una agitación lenta, queremos nosotros que los flóculos se unan. Entonces la mezcla debe ser lo suficientemente para crear diferencias de velocidad de agua dentro de la unidad, no muy grande, ya que los flóculos corren el riesgo de romperse. Con los flóculos nosotros queremos que toda esta materia que van descomponiendo los microorganismos, en realidad, al final vayan uniéndose hasta lograr eh, que su volumen incremente y que de esta manera puedan ser depositados en el fondo. Ese es nuestro propósito con la floculación. ¿Ok? Solo que eso se da de manera automática en nuestro proceso. Nos ayuda en la decantación de estas partículas. Bueno, les voy a ir hablando más de esto a medida que vamos avanzando. Entonces, a eso me refiero acá con los procesos físico-químicos, etcétera, para reducir la mayor parte de la DPO. Entonces, estamos viendo que nos está hablando bastante de la DPO. En lodos activados, lo que nosotros queremos, nuestro principal indicador para empezar con la parte práctica es el DPO. Entonces, acá les muestro. Estos son los parámetros que nosotros necesitamos de nuestro análisis de agua para empezar como un diseño en lodos activados. El caudal de alimentación inicial, ok, lo tenemos. Aquí nos habla del DBO soluble, no hay problema. Despreciamos los lodos volátiles, ok. Acá nitrógeno, acá también para neutralizar
Acá, la actividad óptima de las bacterias se presenta a valores de pH comprendidos entre 6 y 8, ¿no? Para neutralizar la alcalinidad, toma como ejemplo esto, el libro. Este es un ejemplo de Ramallo, que básicamente es este que hemos abierto acá. Y ahí se encuentra el ejemplo, solo que les voy a explicar un poco más. La temperatura de alimentación inicial, verano, invierno. Ok, y seguimos. Entonces, este es más o menos como vamos trabajando, ¿no? Como nuestra planta de agua residual. Entra el agua sucia, pasa por las rejillas, ok. Posteriormente llega nuestro sedimentador y lo llevamos a un digestor de lodos. Del digestor de lodos se va a producir una gran cantidad de lodos. Entonces, esto sí o sí tiene que ser llevado a nuestros tanques de almacenamiento de lodos. Acá. Y dice, serán llevados al vertiente o usados como fertilizante, ¿no? Simplemente estos son los lodos, secado de lodos. Entonces, hay una conexión casi inmediata entre el digestor de lodos y el secado de lodos, porque es mucha la cantidad de lodos que se va produciendo. Entonces, tienen que ser llevados. Aireación, otra vez acá. Sedimentación y ok. Acá, el proceso fue desarrollado en Inglaterra en 1914 por Ardra y Lockhart, y su nombre proviene de la producción de una masa activada de microorganismos capaz de estabilizar un residuo por vía aeróbica. Nosotros estamos hablando de vías aerobias, es decir, necesitamos sí o sí la presencia de oxígeno, ¿ok? Existen diversas versiones del proceso original. En nuestro caso, nos decantamos por el de aireación prolongada con recirculación de lodos, proceso que tiene una gran aceptación en el tratamiento de aguas residuales en pequeñas comunidades, principalmente por su gran efectividad, entre el 75 y 95%, poca producción de lodo y sencillez en su funcionamiento. Entonces, estamos hablando de aireación prolongada con recirculación de lodos. ¿A qué se refiere? La aireación prolongada es que nosotros le dotamos del oxígeno que requiere para que el proceso se acelere. Objetivos. Los dos objetivos principales del sistema de lodo son la oxidación de la materia biodegradable en el tanque de aireación, la floculación que permite la separación de la biomasa nueva del efluente tratado. Eso es lo que queremos. Queremos lograr esta oxidación de la materia biodegradable en el tanque de aireación. Le vamos a llamar tanque de aireación porque continuamente le estamos dotando de oxígeno. Por lo tanto, la floculación permite la separación de la biomasa nueva del efluente tratado. Descripción del proceso. Desde el punto de vista de funcionamiento, el tratamiento biológico de aguas residuales, mediante el proceso de lodos activados, se realiza a través de un tanque reactor biológico, donde se mantiene un cultivo bacteriano aerobio en suspensión y se realiza la oxidación de la materia orgánica. El contenido del reactor se conoce como el nombre de líquido de mezcla. Entonces, a nuestro tanque de aireación también le denominan al líquido que está adentro como líquido de mezcla, porque continuamente se le está dotando oxígeno y también se está mezclando todo lo que existe dentro de este tanque de aireación. Acá dice, el ambiente aerobio en el reactor se consigue mediante el uso de difusores de aire, que también sirve para mantener el líquido mezcla en estado de mezcla completa. Acá sí que tenemos que cuidar que todo el ambiente, toda la mezcla dentro del tanque de aireación esté en una mezcla completa. No puede haber lugar sin que se esté existiendo esta mezcla. Ese es nuestro mayor proceso, nuestro mayor objetivo del proceso. Ok, dice, al cabo de un determinado periodo de tiempo, la mezcla de las nuevas células con las viejas se conduce hasta un tanque de sedimentación para su separación del agua residual tratada. Entonces, como hemos visto, tanque de aireación de lodos activados
también tiene un determinado periodo de tiempo, es decir, un tiempo de retención hidráulica. Al cabo de ese tiempo, esta, toda la mezcla, ¿no?, es llevada al tanque de sedimentación. Al cabo de un periodo determinado de tiempo, la mezcla de las nuevas células con las viejas se conduce hasta el tanque de sedimentación para su separación de agua residual tratada. Una parte de las células sedimentadas se recircula para mantener en el reactor la concentración de células deseada, mientras que la otra parte se purga del sistema de lodo en exceso. Esto significa que no podemos echar o llevar todo lo que tenemos en el tanque de aireación al tanque de sedimentación. Tenemos que dejar microorganismos circulando en el tanque de aireación para que otra vez vuelvan a cumplirse un ciclo. Ok, a ver, ¿cómo está? Les explico algo más. Esta de acá. No, acá, esta otra. Bueno, a ver, veamos el gráfico. Entonces les explico lo que pasa en mamá. Ok, esta fotografía igual ustedes la tienen. Es la que el ingeniero solía hacer cuando estábamos en clases en la pizarra. Y esto es lo que pasa. Acá entra el agua cruda, que básicamente lleva todo lo que hemos visto, ¿no?, de materia orgánica dentro. Nosotros, al dotar de aire, o bueno, al dotar de oxígeno, ¿no?, ya sea con difusores de aire, etcétera, estamos acelerando el proceso de vida de cada microorganismo. Entonces, por ende, suelen tener mucha más hambre, por lo que los microorganismos van a comer, reproducirse y morir mucho más rápido que lo que nosotros solíamos, que lo que ellos solos suelen hacer, ¿no ve? ¿Por qué? Porque al dotarle de aire estamos excitando tanto estos microorganismos que agarran, comen, se reproducen y mueren mucho, 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 mucho más rápido. Por eso es que el tiempo de retención hidráulica de este tanque de aireación es de 2 a 3 horas. Entonces, podemos decir incluso que existe, y otra bibliografía igual dice, ¿no?, que existe canibalismo dentro de esta cámara de aireación. ¿Por qué? Porque al tener tanta hambre y al estar tan acelerados, entonces empiezan a comerse incluso entre ellos mismos, hasta morir y depositarse en el fondo como lodo. Ok, podemos nosotros dotar de oxígeno este tanque de aireación, ya sea por difusores de aire, tubos perforados, boquillas difusores. Usualmente se recomienda, ¿no?, que la dosis de oxígeno sea de 2 a 2.5 miligramos litro por cada 2 miligramos litro de DBO, pero esto tiene que ser verificado con pruebas de laboratorio. Sí o sí, para un diseño de lodos activados, tiene que existir eh, su pequeño ensayo en laboratorio previamente a la construcción del mismo. Entonces, veamos, por ejemplo, este de acá. Este no es muy grande. Esto es lo que les decía. Entonces, a pequeña escala, ustedes tienen que hacerse eh, cómo va a trabajar su tanque de aireación y cuánto lodo va a retener en el mismo, para ir viendo igual cuál es el tiempo de vida que están sufriendo sus microorganismos dentro y su dosificación de oxígeno disuelto, de oxígeno en el tanque de aireación. Seguimos. No estábamos. Esto ya habíamos visto. Volvemos al nuestro. Ah, sí. Entonces eso es lo que les quería explicar. Lo que existe, lo que se da
el proceso de la cámara de reacción. ¿Qué más? Ok. Estos sólidos, ok, de los sólidos, tenemos los sólidos suspendidos totales, los sólidos suspendidos disueltos, los sólidos suspendidos volátiles, los sólidos suspendidos, estos son los, vamos a ver acá, los filtrables, y esta es una mejor. Los fijos, los sólidos suspendidos fijos y los sólidos suspendidos volátiles en el licor de mezcla. Ok, a los sólidos suspendidos, tenemos un minuto, por favor se vuelven a conectar otra vez al mismo link, pero voy a seguir hablando hasta que se corte. Entonces, lo que tenemos en el licor de mezcla se denominan sólidos suspendidos volátiles en el licor de mezcla y suelen ser muy finos, 10 a la menos 3 milímetros, y los llamamos coloidales. Entonces acá les hago una clasificación para que sea mucho más entendible. Creo que este es más entendible. Entonces, tienen su muestra de agua, tienen los sólidos totales en su muestra de agua. Ok, estos sólidos totales se dividen en sólidos disueltos totales o sólidos suspendidos totales. Entonces estábamos en que ustedes, para que igual recuerden un poco cómo se van dividiendo los sólidos, ¿no? Tenemos nuestra muestra de agua residual o nuestra muestra de agua. Ahí están todos los sólidos totales. Entonces se hace una prueba igual en laboratorio donde se filtran. Se filtran los sólidos totales y acá los que entran a nuestros recipientes se denominan sólidos disueltos totales y los que se quedan en nuestro cono se denominan sólidos suspendidos totales. Eh, de estos sólidos suspendidos totales se divide en sólidos suspendidos volátiles y sólidos suspendidos finos o sólidos no volátiles en suspensión. Ok, nosotros vamos a trabajar o trabajamos en nuestro licor de mezcla en el tanque de aeración con los sólidos suspendidos volátiles. Ok, luego de tener claro eso, seguimos. Entonces dice, al cabo de un periodo determinado de tiempo, la mezcla de nuevas células con las viejas se conduce hasta el tanque de sedimentación, lo que ya hemos visto, para su separación con el agua residual tratada. Una parte de las células sedimentadas se recircula para mantener en el reactor la concentración de células deseadas, mientras que la otra parte se purga del sistema lodo en exceso. Por eso es que hay que hacer estos pequeños, el modelo pequeño de, de nuestra planta en laboratorio para ver cómo va a trabajar. Luego, estamos en descripción del proceso. En el proceso de lodos activados, las bacterias son los microorganismos más importantes, ya que son los causantes de la descomposición de la materia orgánica del afluente. Entonces, ya sabemos, ¿no?, que los microorganismos y las bacterias agarran y comen esta materia en descomposición. Y posteriormente siguen su vida, ¿no? Se reproducen, mueren. Okay. En el reactor o tanque biológico, las bacterias aerobias o facultativas utilizan parte de la materia orgánica del agua residual con el fin de obtener energía para la síntesis del resto de la materia orgánica en forma de células nuevas. Seguimos. Descripción del proceso. Entonces, el pretratamiento ya habíamos visto. Este es el tratamiento secundario. Este es nuestro reactor. Y luego tenemos la flotación, la digestión, deshidratación. Okay. No hace falta, no hay mucha diferencia. Por lo que hay que explicar qué son las bacterias. Las bacterias son microorganismos, son organismos unicelulares, simples y sin color. Ok. ¿Dónde tiene más información de esto? Si ustedes se han fijado, su bibliografía igual está en su adscripción. Entonces, acá les muestro igual su definición. Acá, nociones generales de tratamiento de aguas residuales. De esto han dado su primer examen. Sin embargo, no ha entrado todavía lo que eran los microorganismos, bacterias, etc. Pero igual acá tenía una definición de aquello. Entonces voy a seguir bajando
hasta encontrar eso. Acá igual ustedes tienen definiciones. Acá la caracterización de aguas residuales. Seguimos. Esto igual era el tema que han dado ya examen. Y acá igual está. Los sólidos totales fijos, los sólidos totales volátiles, los sólidos totales, ¿no? Y sus divisiones. Acá, las definiciones, características biológicas, hongos, bacterias, protozoos, algas, la eutrofilización incluso. Pero acá vemos, las bacterias son organismos unicelulares simples y sin color que utilizan los nutrientes para su propia reproducción. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan los nutrientes para su propia reproducción, sin la necesidad de energía solar. Son bioreductores y su papel ecológico indispensable para la degradación de materia orgánica. Permite la estabilización de residuos orgánicos existentes en las plantas de tratamiento. Es lo que queremos. Queremos la estabilización de estos residuos orgánicos. Luego, son responsables del crecimiento de lodos activos en plantas domésticas de tratamientos de aguas. Se pueden encontrar una gran variedad de bacterias. Y acá tenemos los tipos de bacterias. La Spilum, que es una bacteria móvil helicoidal con forma de bacilo, largos y espirales. Ok. Habitan medios con baja concentración de oxígeno disuelto. Ok. La Bistreosilla, un género de bacterias gram negativas, aeróbicas, microafílicas que no tienen color y son filamentosas. Se mueven por desplazamiento, son estrictamente aeróbicas y producen hemoglobina bacteriana. Y sigue. Acá igual dice, especialmente bajo en condiciones de crecimiento con limitación de oxígeno. Ok, entonces la vitrosilla necesita bastante oxígeno para no limitar su crecimiento. Creciendo. Otro. Spaerotilus, una bacteria filamentosa forrada que exhibe una falsa ramificación. Se pensó que era la mayor responsable de la mayoría de los episodios de agrupamiento en el nadar. Okay. Están asociadas a la limitación de nutrientes. No existen en plantas con zonas anóxicas. Ok, como ven, tenemos que aprender más de las bacterias, etcétera, y su comportamiento. Incluso saber cuáles son las que van a estar dentro de nuestro licor de mezcla en el tanque de aireación. Luego, esta otra es la Vegeatua, bacteria filamentosa de sulfuro constituida por filamentos rectos. Ok, ¿qué nos interesa aquí? ¿Qué dice? Habitualmente presentan acumulaciones de azufre en forma de gránulos esféricos o filamentosos y dominan las comunidades microbianas asociadas a los sedimentos marinos. Parecen blancas debido al reflejo de la luz y las inclusiones de sulfuro. El tamaño varía entre milímetros a varios metros. Y acá está la Vegeatua, que es esta última que hemos dicho, la Zooglea, una colonia o más de bacterias sostenida en sustancias viscosas y gelatinosas. Dice, es característica en etapas de transitorias en las que las bacterias de crecimiento rápido pasan a otro curso dentro de su evolución. Luego, estos son otros microorganismos. Además de bacterias, existen en los lodos activados un gran número de especies de protozoos, como flagelos, ciliados y amebas. Los protozoos son organismos de una célula que puede nutrirse de materia orgánica y bacterias. Se clasifican entre los organismos multicelulares. Y acá está la imagen de otros microorganismos. Luego,
El proceso de lodos activados, nos dice. Al igual que el de lagunas de aireación o aireadas, el agua servida aireada se mezcla con bacterias aeróbicas que se han desarrollado con anterioridad. Sin embargo, la mezcla del agua servida previamente decantada se agita por medio de bombas. Eso necesitamos que el agua que siempre esté en movimiento. El agua en el licor de mezcla de tanque de aireación se agita por medio de bombas para que la materia esté en suspensión y en constante contacto con oxígeno en el interior de las piscinas de concreto armado. ¿Okay? La materia orgánica degradada del agua servida flócula, por lo que luego se puede decantar. Luego, la biomasa sedimentada se devuelve parcialmente al tratamiento biológico. Es decir, no tiramos todo el lodo sedimentado o llevamos todo el agua del licor de mezcla al tanque de sedimentación o decantación. Tenemos que tener una recirculación del lodo para mantener la población bacteriana adecuada y el resto se separa como lodo. Entonces, esta imagen muestra el esquema de este proceso de los activados. Acá tenemos nuestro decantador, etcétera, la piscina y el decantador 2. Entonces está recirculando el lodo. Vuelve para volver a entrar al proceso de licor de mezcla. Sigamos. La importancia de los microorganismos y bacterias. En la naturaleza, el papel clave de las bacterias es el de descomponer la materia orgánica producida por otros organismos vivientes. Ok, entonces las bacterias tienen como objetivo descomponer la materia orgánica producida por otros organismos vivientes. En el proceso de lodos activados, las bacterias son los microorganismos más importantes, lo que ya me habíamos dicho, ya que estas son las causas de descomposición de la materia orgánica del efluente, es decir, el agua que va a salir, ¿no?, de nuestro proceso de lodos activados. Otro tipo de microorganismo igualmente de importante son los protozoos y rotíferos, que actúan como purificadores de los efluentes. Entonces acá vamos a ver después el lodo primario. El lodo primario es producido durante los procesos de tratamiento primario de las aguas residuales. Esto ocurre después de las pantallas y desarenado. Después de nuestro desarenador, okay. El lodo producido, etc. El lodo en el fondo del tanque primario de sedimentación se llama también lodo primario. Ok, entonces el lodo que se va a depositar en nuestro tanque de sedimentación lo denominamos lodo primario. El lodo activo es la eliminación de materia orgánica disuelta y los nutrientes de las aguas residuales. Tiene lugar durante el tratamiento biológico del agua. Veamos más. El lodo activo de retorno. El lodo activo de retorno que proviene del tanque de aireación biológica al clarificador. Entonces, denomina lodo activo de retorno al lodo de recirculación. Este lodo recirculado. Que proviene del tanque de aireación biológica al clarificador final. Los flóculos de lodo activo sedimentan al fondo y pueden separarse del agua limpia residual. La estabilización por contacto. Ok, a ver, veamos esto. En este sistema, el agua residual y el lodo activo es mezclado brevemente, tiempo necesario para que los microorganismos absorban los contaminantes orgánicos en solución, pero no es necesario para que ellos asimilen en la materia orgánica. El licor de mezcla. El licor mezclado es sedimentado y derivado a otro tanque de aireación por un periodo de 2 a 3 horas, para luego ser mezclado como el afluente, ingresando al primer tanque de aireación. Ventajas. Ventajas y desventajas de los activados. Ok, veamos. Desventajas. Acá primero tenemos las ventajas. Las ventajas principales de este proceso son el corto tiempo de residencia de la biomasa en las piscinas, que es unas 6 horas como máximo. Entonces, nuestro tiempo de retención hidráulica
Y ya lo hemos visto arriba, decía de 2 a 3 horas, como máximo hasta 6 horas, lo que permite tratar grandes volúmenes en espacios reducidos y la eficiencia de la extracción de las materias suspendidas. Sin embargo, la eficiencia en la eliminación de las bacterias patógenas es baja. Al igual como hemos visto en lagunas, las bacterias patógenas o los microorganismos en sí siguen, ¿no? Siguen presentes en nuestra agua residual. Acá, el lodo deshidratado puede disponerse en vertederos o incinerarlo si su contenido de materia combustionable es superior a 25%. En realidad, nosotros, luego de que de su tiempo de retención hidráulica, vamos a tener lodos en el fondo de nuestro tanque de aireación. Y estos lodos pueden ser extraídos para llevarlos al lecho de secado de lodos. Y luego podemos usar estos lodos que ya no van a contener grandes cantidades de nutrientes como carbono, nitrógeno, etcétera. Entonces se pueden usar estos lodos para el abono, porque ya van a estar estabilizados. Sin embargo, acá igual dice que pueden ser incinerados y ver, ¿no?, cuán combustionables son. En realidad se produce gran energía, ¿no? Aunque acá, como es todavía el aire, se va perdiendo, como es un proceso aerobio. Pero ya vamos a ver que en los procesos anaerobios se va produciendo, ¿no?, tanta energía, etcétera, que incluso se podría reaprovechar aquello. Pero bueno, lo ven en los siguientes capítulos. Luego nos dice, uno de los empleos más deseables de estos lodos es usarlo como fertilizante y acondicionador del suelo, aunque su composición limita este empleo. Claro, también lo más recomendable igual es como hacerle como que ver cuánto ha quedado de estos nutrientes, de nitrógeno, carbono, azufre, eh, de estos nutrientes en este lodo, ¿no? Por eso se recomienda que estén nomás el periodo de tiempo que tienen que estar en sus lechos de secado para que se estabilicen y ya incluso no sea necesario hacer mmm, o saber a ciencia cierta su composición, porque después de llevarlos al lecho de secados ya sabemos que van a ser capaces que ya están estabilizados. Lechos de secado lo vamos a ver al final casi de la materia. Este es uno de los últimos capítulos, pero ya se les adelanta. Ahora, esas son las ventajas. Otra ventaja igual es que ocupa menos campo, menos área. eh, Ocupa menos área, ¿sí? También el tiempo de retención hidráulica es más corto, por lo que podríamos trabajar, sí, con grandes caudales o volúmenes. Mm, Tal vez acá la desventaja. Ahora vemos. Un problema sanitario importante que se deriva del tratamiento de aguas servidas es el manejo de lodos provenientes de los tratamientos primario y secundario. Ok, estos lodos son barros semisólidos que contienen 0,5% de sólidos, por lo que no tienen valor económico y sin perjuicio ambiental. Claro. Con el tiempo igual, y si van leyendo otra bibliografía, van a ver que eh, hay mucha división, ¿no?, en lo que se refiere a microorganismos, bacterias, incluso sus propios lodos. Lo que hay que cuidar igual en el proceso o en los tanques de aireación y de sedimentación de lodos activados es ver qué clase de lodo tenemos. Porque sí, hay un tipo de lodo que puede no ser bueno para nuestro proceso. Puede incluso interrumpir todo el proceso de lodos activados. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Lo vamos a ver cuando estemos haciendo el diseño. ¿Qué más? Otra desventaja igual de los activados sería esto de que necesita mantenimiento continuamente y un operador que esté ahí para ir viendo cuánta cantidad de oxígeno se le está dotando, etcétera.
También ir viendo si vamos a trabajar con una compresora que le vaya dotando de oxígeno a sus difusores de aire y realizar el mantenimiento sí o sí, igual, para ver cómo está cada abertura, ¿no? Por la que está saliendo el oxígeno de estos difusores de aire. Eso serían las desventajas. Esa sería la desventaja, ¿ok? Lo que se gana en espacio, en terreno, en área, eh, claro, eh, se necesita, pero mucho más cuidado en lo que es el mantenimiento y en ver que todo esté funcionando correctamente. Ok, entonces acá tienen ustedes la cámara de aireación y la cámara de sedimentación. Y la profundidad, las dimensiones. La profundidad es recomendable de 3 a 4 metros, incluso hasta 5, más no se puede. Es demasiado antieconómico y habría que ver incluso otra, otro tratamiento secundario. El tiempo de retención hidráulico en la cámara de aireación es de 2 a 3 horas y en la cámara de sedimentación de 3 a 6 horas. Entonces estos son los rangos que vamos a respetar para nuestro diseño. Pero igual vamos a ver de dónde salen, ¿no? Cada tiempo de retención hidráulica. Luego, el agua tratada sale como un DBO de QO sólidos micros, como una remoción del 70 al 80%. Esto estamos considerando como parte práctica. En la teórica, incluso los libros dicen que sus remociones del 80 al 90%, e incluso hasta el 95%. Pero nosotros no vamos a ser tan positivos. Siempre ya con el uso de, ya sea de la cámara de aireación o la cámara de sedimentación, va reduciendo su eficiencia. Entonces nosotros vamos a diseñar y a tomar una eficiencia comprendida de remoción, ¿no? Entre el 70 al 80% como máximo. Claro, es posible que sí, que en realidad sí cumpla su eficiencia teórica del 80 al 95%, pero eso máximo, digamos, los primeros años. Después no. Y generalmente las plantas de aguas residuales se diseñan incluso para más de 20 años, ¿no? O se las mantiene y no se las renueva. Entonces nosotros vamos a considerar la remoción del 70 al 80%. Ok, el agua tratada que sale de los activados se va a ir a filtros goteadores o humedales. Filtros goteadores o humedales son tratamientos de afinación para, sí, de esa manera, estos tratamientos de afinación sí reducen bastante lo que son los microorganismos y los patógenos disueltos en el agua. Entonces, sí o sí, recuerden, tenemos nuestro tratamiento primario, que son las rejillas de desarenador, donde nosotros tamizamos los sólidos más grandes hasta las partículas de arena. Luego venimos al tratamiento secundario, en este caso son los lodos activados, que es la cámara de aireación y la cámara de sedimentación. Y posteriormente tenemos que ir al tratamiento de afinación para eliminar los microorganismos y los patógenos. Podemos ir a filtros goteadores o humedales. Ok, acá nos dice algo de los activados igual importante. Proceso de tratamiento de aguas residuales domésticas, en el que se introduce oxígeno disuelto forzado para cubrir el TbO5. Es decir, nosotros reducimos o tratamos de reducir en la mayor cantidad posible este DBO, que, claro, es nuestro indicador de materia orgánica. Eso, luego, vean la geometría. Un tanque de aireación puede ser circular o cuadrado. ¿Ok? Esto para garantizar la mezcla completa. El licor de mezcla en el tanque de aireación. Mientras el sedimentador también puede tener hasta máximo una relación 2:1, el tanque de aireación, más no. Su relación o circular o cuadrado o rectangular 2:1, con la relación 2:1. Pero lo más recomendable es que sea circular o cuadrado.
Mejor si es circular. Así garantizamos la licor de mezcla completa. Y para el sedimentador, la relación largo-ancho es de 3 a 1, de 4 a 1. Listo. Seguimos. Aireación. Aireación por etapas. Esta modificación consiste en que el flujo de aguas residuales introducida al tanque de aireador por varios puntos. En los puntos de alimentación se esparce la demanda de oxígeno en el aireador, resultado de una eficiencia de uso de oxígeno. Aireación extendida. Su diagrama de flujo es especialmente la misma que el sistema de mezcla. Ok, esto lo vamos a ver mejor cuando veamos el libro, igual el diseño. Tanque de aireación biológica. Ok, ahí tienen una foto, tienen otras fotos. Acá están los difusores de aire. Acá hay otra foto. Ok, acá igual son otros difusores de aire de otra manera, circulares. Acá igual pueden ver cómo se le está dotando de oxígeno. Acá igual este de acá, su compresor, etcétera. Esto de acá es hecho chiquito. A ver si lo puedo manejar. No puedo mover esto. Pero nada. Parámetros de diseño. Entonces hemos llegado a los parámetros de diseño. Este proceso, además de los parámetros necesitados para dimensionamiento en la fosa séptica, es necesario conocer la carga diaria de VO5 o materia orgánica que entra al tanque biológico, la carga diaria de sólidos suspendidos totales, el tiempo de retención celular, que en este caso, los microorganismos o estas células a las que se refiere acá, tienen parámetros ya establecidos, ¿ok? Les denomina QCD, que pueden estar entre 20 a 30. Vamos a ver más de esto en diseño. Carga másica aplicada a la relación, kilogramo de VO5, etcétera, de los sólidos suspendidos volátiles en el licor de mezcla. Estos son igual otros parámetros ya establecidos. Ahora les muestro en el libro la carga volumétrica de VO5. Los sólidos suspendidos en el licor de mezcla de 3.000 a 600 miligramos litro. El tiempo de retención hidráulica, ok, nosotros ya hemos visto, sin embargo, esto lo dejamos acá. Coeficiente de recirculación en el decantador biológico, etcétera. Transferencia de oxígeno de los difusores, según modelo y fabricante. Ok, entonces ya sabemos que el modelo y el fabricante tienen que darnos la especificación técnica de los difusores de oxígeno. El agua del efluente procede de un tratamiento biológico por fangos activados, puede ser vertido a cauces, canales o embalses. Sin embargo, nosotros ya hemos visto que una vez nos salga nuestra agua residual de nuestros lodos activados, tiene que pasar un tratamiento de afinación, ya sea filtros goteadores o a humedades. Ok, aquí sigue hablándonos de esto. Se habla un poco del cálculo. Ya siguen acá. Contenido de agua. Clases de lodos acá nos hablan, ¿no? Lodos líquidos cuyo contenido de agua es superior al 80%, lodos plásticos o paleables, contenido de agua es inferior al 80%, por lo que pueden ser manejados mediante pala y transportados en camiones de caja abierta. Los lodos sólidos cuyo contenido de agua es inferior al 60%. Los orgánicos e inorgánicos, lodos tóxicos y peligrosos por su origen, arenas y detritos, lodos primarios, lodos secundarios. En sedimentación libre, lodos incinerables, agrícolas por su destino final. Ya, entonces acá estábamos en contenido, lodos por su contenido de agua. Ahora, por su composición bioquímica tenemos los lodos orgánicos, inorgánicos, lodos tóxicos y peligrosos. Por su origen tienen las arenas y detritos, lodos primarios, lodos secundarios. Por su contenido en sólidos, en sedimentación libre, esos de acá. Por su destino final, en incinerables, agrícolas para vertido controlado, para depósito de seguridad. Ya me voy a poner un poco de esto para mostrarles el libro. Ahora,
Exceso de lodo, lodo secundario. Para alcanzar una vida de lodo constante, la biomasa en exceso debe eliminarse de la planta biológica de tratamiento. El lodo en exceso contiene partículas no hidrolizables y biomasa resultado del metabolismo celular. Ok, sigamos. Ahora déjeme que les abra esta de acá. Ok. Entonces, esta tablita ustedes está en la norma, en la DIGESBA o en la NB 688 y nos dice más o menos la carga máxima aplicable, anaeróbica, facultativa, etcétera. Solo es para que revisen la norma y la vean. Esta era la clasificación de sólidos presentes en aguas residuales domésticas de concentración media. Lo que hemos dicho, la clasificación de sólidos, donde viene más o menos. Y esta es nuestra gráfica que nos muestra cómo funciona en realidad la vida de los microorganismos. Ok, entonces los microorganismos en el tiempo y su vida. Primero, nacen, ¿no? Y se reproducen rápidamente, muy rápidamente, de manera exponencial, hasta que llegamos a una época estacionaria, donde se estabilizan, desarrollan su vida, ok, tranquilamente, y luego mueren. Entonces, esta es una gráfica en la que nos muestra cómo los microorganismos que hay dentro, están las bacterias, etcétera, viven su vida en el tiempo. Entonces viven, crecen exponencialmente, se estacionan para luego morir. Ok, entonces, en realidad, para empezar igual, necesitamos nosotros conocer para el proceso de los activados, necesitamos conocer los parámetros biocinéticos. Y acá les muestro así rápidamente. Estos parámetros biocinéticos se encuentran en este libro de acá. Parámetros de diseño de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Pueden tomarlo como referencia. Sin embargo, esta igual habla un poco de las aguas residuales industriales. Y nosotros no estamos llevando aguas residuales industriales, solo domésticas. Pero pueden tenerlo como referencia para sus diseños, ¿no? Pero tendremos que nosotros enfocarnos en el agua residual doméstica. Pero los parámetros que vamos dando tanto en el agua residual doméstica como en la industrial son casi los mismos, hasta llegar a unas diferencias, ¿no? Eh, usan diferente nomenclatura de fórmula, etcétera. Pero a lo que se refiere a sus constantes, a lo que les decía, ¿no? Que tienen los microorganismos son casi los mismos. Entonces les muestro. Determinación de parámetros biocinéticos. Los parámetros biocinéticos se obtienen basándose en la suposición de que el reactor está completamente mezclado y no hay limitaciones en cuanto a la actividad de los activados por oxígeno o algún nutriente. Es por eso que nosotros garantizamos, ¿no? Que tengan casi un pH neutro, un pH de 6 a 8, eh, y vamos viendo estas características. K, la constante específica de velocidad de remoción del sustrato. KS, constante de afinidad, modelo cinético de orden variable. Este Q máximo, constante de velocidad específica máxima de consumo del sustrato. Mañana les voy a explicar esto mucho más a detalle, porque ya vamos a entrar al diseño y hay que conocer, pero para que lo vean por primera vez, van viendo que tienen como, son específicos, ¿no? De los microorganismos, las bacterias, etcétera, con las que nosotros trabajamos. Entonces son muy específicos, pero cada uno tiene una interpretación básicamente sencilla, que igual lo vamos a ir viendo. Y en la mayoría ya son constantes, porque si nosotros encontramos que es esta bacteria, etcétera, entonces sabemos cómo se va a comportar igual. Y así va trabajando. Esta, por ejemplo, es el rendimiento, ¿no? Que se refiere a la producción de lodo biológico sobre kilo de DBO removido, a kilogramo de oxígeno disuelto, kilogramo de oxígeno disuelto también, pero acá la primera es para DBO removida, la segunda es para sólidos suspendidos volátiles en el reactor y KD, constante de decaimiento, muerte, cómo va su ciclo de vida, ¿no? Constante de decaimiento, muerte de los sólidos suspendidos volátiles oxidados por respiración endógena.
sobre día kilogramos vendidos volátiles en el reactor. Sólidos suspensos volátiles en el reactor. Luego, los lodos biológicos deben sedimentar adecuadamente a fin de tener una buena clarificación del agua residual tratada, por lo que es necesario evaluar las siguientes características de sedimentación de los lodos de los siguientes parámetros. Entonces, el índice volumétrico de lodos se refiere a esto, cuánto de lodos sedimentan, ¿no?, en el día y cómo es su velocidad de sedimentación. Entonces, para nosotros saber si es adecuado trabajar con lodos activados, necesitamos que el índice volumétrico de lodos esté entre 90 a 150 para que sea buena. Excelente si es mayor a 90. Y si es mala, el IBL es mayor a 90, pero es buena si es menor a 90. Excelente. Ambos parámetros se conjugan en relación al alimento de los microorganismos. A sobre M que expresa de la siguiente manera. Ok, esto lo vemos mañana. Llegamos. Esto es lo que les decía. Acá nos sigue hablando de conceptos, etcétera. Todo esto está en el libro. Ahora lo vemos. Ya, si quieren más información de esto, que les he mostrado más o menos, entren acá a Proyecto Agua Consultores y busquen lodos activados y tienen como 4 o 5 videos donde explican todos los ensayos de estos lodos y este otro ensayo igual del coro. Y por último tenemos, esta es, todavía no hemos llegado. Ya, entonces esto es con los activados. Mañana hacemos el diseño eh, de los activados y filtros. Y el viernes vamos a ver un poco de teoría de filtros, porque filtros no es mucho. A ver, tenemos 5 minutos más. Veremos filtros más. Para que entreguen hasta el martes o miércoles a más tardar de la próxima semana. Es también teoría y tiene algo de diseño. Ahora, ¿dónde está filtros? Ah, sí, sí, dame un segundo. Tenemos 1 minuto y medio. A ver, lo que podamos. Igual y mañana seguimos con esto. Lo bueno es que ya hemos sacado la teoría. Eh, ¿Tienen alguna consulta de la teoría para su examen y todo aquello? Es esto. Lo que está en la pizarra del ingeniero y lo que les he ido hablando de cada uno de estos puntos. Como ven, no es mucho, es sencillo, no hay mucho problema, ni siquiera entran las definiciones de bacterias o microorganismos, pero sí tienen que saber cómo funciona y qué es lo que cada cámara necesita y cuál es el proceso que se va realizando en cada uno. Si tienen dudas, pregunten. Y vamos a abrir una reunión más, yo creo, de unos 5 o 10 minutos más. Ok, nos está pisando el tiempo porque tenemos que acabar hoy, mañana y pasado, pero estamos bien. Ahora, van a tener esta posibilidad también ustedes. Para los activados tenemos el diseño como el método largo, donde están todos estos parámetros que les he mostrado y donde acá se va realizando el diseño, que también está como paso 1, paso 2, paso 3, y que también ya está en su Classroom hace bastante, mucho tiempo. En el mismo capítulo de los activados, donde están las diapositivas del INGE. Estas son las diapositivas del INGE. Este es más o menos el capítulo del libro de Ramallo, donde está el ejercicio. El ejercicio resuelto está acá, el de Ramallo completo. El de solo la geometría está acá. Y el para filtros, está en el otro. Pero entonces ustedes ya tienen acá el ejemplo de los activados completo, que es el más largo, y el de sus dos geometrías. La geometría de lodos y la geometría de sedimentado. Tal vez ya siguen teniendo clases. eh, ya, mañana vamos a hacer el diseño ya de lodos. Vamos a tratar de acabar y avanzar un poco más de teoría de filtros también. Y acabamos el jueves con sus dudas. Ahora solo dígame si han entendido esta parte de teoría de los activados.
esta y M especial esta, porque es esta la que tienen que decir. Y si ustedes quieren para su examen investigar un poco más de teoría y también lo ponen. Que básicamente es eso, pero que siempre igual el ingeniero va calificando el interés de cada uno de lo que él explica en clase y ve si ustedes han comprendido y eso es lo que se refleja en sus exámenes. Y aparte ve si ustedes investigan más y lo ponen como una idea clara y concreta, adjuntada a la información que ustedes ya tenían previa del ingeniero, digamos así. Entonces, ¿se ha entendido? ¿No se ha entendido? No sé, dígame de una vez que ya nos hemos pasado de la hora. Sí, claro, tal vez lo que sí les perturba un poco son esta nomenclatura, ¿no? ¿Dónde está el de los? Esta, la nomenclatura, porque es básicamente toda es nueva y hay que ir viendo de dónde va saliendo cada parámetro. Eh, Acá sí he tratado de ponerles todo lo que pude, así como escrito. Sin embargo, mañana se las voy a definir, no la voy a escribir, pero sí se las voy a decir. Y ahí sí me van a comprender mucho mejor. En los activados, los que le quería decir es que vamos a diseñar el reactor de flujo continuo en tanque agitado, que es denominado, es, tiene esta denominación. Eh, ok, ese sería el ejemplo largo. El corto básicamente es este de acá, que nosotros tenemos estos parámetros y al igual que como hemos hecho en Laguna, por carga hidráulica nosotros encontramos el volumen. Y como se han dado cuenta, como es circular o cuadrado, es mucho más fácil encontrar la geometría teniendo el volumen. Eso les adelanto. Y el tanque de sedimentación igualmente. Entonces, esta viene a ser la geometría de lodos. Solo su geometría. Diseño por geometría. Y el otro es el ejemplo completo que sí tiene más nomenclatura. Esa es la diferencia. Más nomenclatura, claro, más pasos. Y acá sí vamos, sí obtenemos lo que es el tiempo de retención hidráulica. En el diseño por geometría, nosotros directamente nos adoptamos un tiempo de retención hidráulica, ¿verdad? Siempre ha sido esa la diferencia. Ok, entonces nos vemos mañana a las 11:15 y realizamos el diseño de los activados y si es posible entramos a un poco de teoría de fluidos. Que tenga buen día. Igual y grabo la clase por si alguno no asistió.